Víctimas que se convierten en criminales. ¿Qué sucede cuando cambian de lado? ¿Qué harías si te lo quitaran todo? Si el lugar que llamas hogar se volviera tu propia celda y la persona que juró amarte fuera tu carcelero? Para la mayoría la respuesta es sobrevivir, esperar, buscar ayuda. Pero para Francine Hughes, la respuesta no fue perdonar, fue el fuego. Hoy no contamos solo la historia de una víctima, sino la de su aterradora transformación en verdugo. ¿Qué pasa por la mente cuando el sistema te abandona y tienes que tomarte la justicia por tu propia mano? La línea que separa a una víctima de un criminal es mucho más delgada de lo que creemos. Para entender el final hay que empezar por el principio. En 1963, Francine Moran era una chica de 16 años de un pequeño pueblo de Michigan. Como muchas a su edad, soñaba con una vida sencilla, un amor de película y una familia. Y creyó encontrarlo en James Mickey Hughes. Se casaron al poco tiempo de conocerse, comenzando lo que parecía un capítulo lleno de promesas. Francine dejó el instituto para dedicarse a ser esposa, y muy pronto, madre de 4 hijos. Desde fuera, parecían una familia normal, pero de puertas para adentro, el sueño se había convertido en una pesadilla casi desde el primer día. Mickey, un hombre celoso y con un carácter violento, no tardó en mostrar su verdadera cara. Lo que empezó con control y palabras hirientes, escaló enseguida a una violencia física brutal. Francine se vio atrapada en un ciclo del que parecía imposible escapar. Aguantó palizas, humillaciones y un miedo constante que se convirtió en la banda sonora de su vida. Aún así, intentó buscar una salida. En 1971, después de años de maltrato, consiguió divorciarse. Por un momento, pareció que había una luz al final del túnel, pero cuando Mickey sufrió un grave accidente de coche ese mismo verano, Francine, quizás por lástima o por la extraña dinámica de su trauma, lo aceptó de vuelta en casa. El ciclo no solo volvió a empezar, sino que se hizo peor. Durante 13 largos años, Francine Hughes vivió como una prisionera en su propia casa, sometida a un terror que le robaba su humanidad día tras día. El 9 de marzo de 1977 fue el día en que todo estalló. No fue una paliza diferente a las cientos que ya había sufrido. Fue la acumulación, el peso de 13 años de dolor que finalmente se volvió insoportable. Ese día, Francine volvió a casa de un curso de secretariado que había empezado en secreto, un pequeño acto de rebeldía con el que intentaba construirse una salida. Pero Mickey la encontró, borracho y furioso. La violencia que desató fue metódica y cruel. Primero, le prohibió preparar la cena para sus hijos. Luego, la obligó a quemar sus libros de la escuela en la estufa, borrando de un plumazo su única esperanza. Llamaron a la policía, pero cuando los agentes llegaron, se negaron a arrestar a Mickey. Su excusa fue que no la había agredido delante de ellos, una respuesta que dejaba claro el abandono que sufrían las víctimas por parte del sistema en aquella época. En cuanto la policía se fue, el infierno continuó. Mickey la golpeó de nuevo, le restregó la cara en la comida que había tirado al suelo y finalmente la violó. Después de la agresión, agotado y borracho, se quedó dormido en la cama. Para Francine, ese silencio no fue un alivio, fue una revelación. El mundo le había demostrado una y otra vez que nadie iba a venir a salvarla. La justicia no estaba en una llamada a la policía ni en un juzgado. Esa noche, en su mente, la justicia estaba en sus manos. Sección 3, la transformación, el análisis psicológico. Aquí tenemos que hacer una pausa en la historia. Lo que sucedió en la mente de Francine es un fenómeno que la psicología ha estudiado mucho y que ayudó a sentar las bases de lo que se conoció como el síndrome de la mujer maltratada. Ojo, este no es un diagnóstico clínico oficial como lo es hoy el trastorno de estrés postraumático complejo, TPT, pero ambos conceptos están muy relacionados. El síndrome describe el estado mental de alguien que ha sufrido abuso de forma continua. El trauma crónico, como el maltrato doméstico durante años, te deja con una sensación de impotencia total, de no tener ningún control. La víctima empieza a ver el mundo como un lugar peligroso donde su agresor lo puede todo. Estar expuesto constantemente al miedo y al estrés altera la química del cerebro. El sistema de alerta, que debería encenderse solo en momentos de peligro, está siempre activado.
Esto puede llevar a un estado de indefensión aprendida, donde la víctima simplemente deja de buscar formas de escapar porque ha aprendido que nada de lo que haga funciona. Pero en algunos casos, esa indefensión se puede convertir en lo contrario, una agresión reactiva. Cuando la víctima llega a la conclusión de que la única manera de sobrevivir es eliminar la amenaza, el instinto de supervivencia lo anula todo. No es un acto de venganza como tal, sino un acto desesperado de autopreservación. Y para colmo, cuando las instituciones como la policía no te protegen, el trauma se agrava. Esto refuerza la idea de la víctima de que está completamente sola y que las reglas de la sociedad no valen para ella. En la mente de Francine, después de que la policía se fuera de su casa, la única ley que quedaba era la de la supervivencia, o su vida o la de él. Sección 4. El acto de venganza, de cazado a cazador. Con Mickey Hughes dormido en la cama, Francine actuó con una calma escalofriante, la calma de quien ha tomado una decisión final. Primero, fue al cuarto de sus hijos, los despertó con cuidado y les dijo que se pusieran los abrigos y la esperaran en el coche. Quería protegerlos del horror que estaba a punto de ocurrir. Después fue al garaje, cogió una lata de gasolina y volvió a la habitación. Roció el combustible alrededor de la cama donde dormía el hombre que la había torturado. Encendió una cerilla. El fuego prendió al instante, devorando el cuarto, la cama y al hombre que había convertido su vida en un infierno. Mientras la casa ardía, Francine se montó en el coche con sus hijos y condujo directamente a la comisaría para confesar lo que había hecho. No huyó, no se escondió, se entregó porque en su mente no había cometido un asesinato, había ejecutado una sentencia. Francine Hughes fue detenida y acusada de asesinato en primer grado. Confesó todo desde el primer momento y con todo detalle. Sin embargo, su caso llamó la atención de todo el país y se convirtió en un símbolo para el movimiento feminista, que luchaba por sacar a la luz la epidemia silenciosa de la violencia de género. El juicio fue histórico. Su abogado, Arjen Greidanus, planteó una defensa totalmente revolucionaria para la época. No culpable por demencia temporal. Argumentó que 13 años de maltrato continuo la habían llevado más allá de sus límites mentales, a un estado en el que no era legalmente responsable de sus actos. Durante el juicio, el testimonio de Francine, detallando los horrores que había vivido, dejó en shock al jurado y a toda la nación. Tanto la fiscalía como la defensa estaban de acuerdo en que la situación de Francine era una tragedia, pero la pregunta legal era si el maltrato justificaba un asesinato. Al final, el jurado dio un veredicto que hizo historia: no culpable. Consideraron que en el momento en que prendió fuego a la casa, Francine Hughes estaba temporalmente loca, rota por un trauma que nadie debería tener que soportar. Su caso fue uno de los primeros en los que se aceptó legalmente el síndrome de la mujer maltratada como una defensa válida. Francine Hughes salió del juzgado como una mujer libre, abrazando a sus hijos. Pero la historia no termina ahí. ¿Encontró la paz que buscaba? No lo sabemos seguro, porque vivió el resto de su vida alejada de la atención pública. Lo que sí sabemos es que su acto desesperado obligó a la sociedad a mirar de frente una realidad muy incómoda. El caso de The Burning Bed, como se le conoció, impulsó cambios en la ley y creó una mayor conciencia sobre la violencia doméstica, lo que llevó a la creación de más refugios y a una respuesta policial más seria. El caso de Francine Hughes nos obliga a hacernos preguntas muy difíciles. ¿Dónde termina la víctima y dónde empieza el criminal? ¿Puede un acto de venganza estar justificado cuando el sistema te ha negado la justicia una y otra vez? Su historia no busca justificar la violencia, sino que es un testimonio brutal de lo que pasa cuando se llega al límite. Nos recuerda que cuando el sistema falla en proteger a los más vulnerables, a veces estos toman el control de una manera que nos horroriza y al mismo tiempo nos obliga a entender por qué. Si esta historia te ha impactado y quieres entender más sobre las complejidades de la mente humana y la justicia, suscríbete para más análisis como este. Y ahora, te lanzo la pregunta a ti. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la venganza en circunstancias extremas puede llegar a justificarse? Te leemos abajo.